solo una es importante. Hablemos de salud con el doctor Pedro Azuara. Fíjense lo que está bien organizado. El Liceo Francés está poniendo sus clases en línea. Entonces la gente sigue yendo, o sea, los muchachos siguen estando en clase con una disciplina. Y aquí ahorita mi hija me está pasando una liga en la que le da un mensaje a los papás y los papás ponen a los chavos a trabajar en línea. ¿Qué tanta dificultad? Pues nada más es organizarse, ¿no? Estoy en comunicación con mi querido Pedro Azuara, que entiendo que, como hemos venido platicando desde ya hace un par de semanas, esto está increciendo. Querido Pedro, ¿cómo estás? Hola Pedro, buenos días al auditorio. Pues sí, como era de esperarse, esto va incrementando. Y hoy les quería hablar brevemente de una gráfica que me pareció muy, muy interesante, que nos explica qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de actuar y por qué consideramos muchos doctores que en México está faltando mucho esta capacidad de prevención y de previsión. No sé si ya podemos ver la gráfica. Sí, ahí la veo, sí. Te ayudo a describirla. Bueno, entonces esta gráfica es algo, está un poco dibujada, pero es con el objetivo de que la entiendan. En el eje de las X, que es la parte horizontal, ahí vamos a ver el tiempo, y en el eje de las Y estamos viendo la cantidad de personas infectadas. Para la gente que nos escucha, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en Italia, que es muy importante, entender por qué el número de infectados fue exponencial. Una parte muy importante es, llegó tarde, o probablemente llegó tarde la medida de aislamiento, social. Por eso es que esto creció de manera exponencial. Y otra cosa que, el director de la OMS lo dice muy claro, es las faltas de prueba, de coronavirus, ¿no? Entonces, lo que decías hoy en la mañana es muy importante. ¿Cómo vamos a combatir el fuego si estamos cegados, ¿no? Si estamos tapados de la vista? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es realizar más pruebas a los casos sospechosos. Aquí es muy importante la definición, en mi punto de vista, tiene que cambiar, o más bien ser un poco más flexible, porque un caso sospechoso es una persona que tiene síntomas, es decir, fiebre, dolor de cabeza, los síntomas que ya hemos dicho, que tiene contacto con una persona que está positiva para el coronavirus. Eso es importante mencionarlo porque vamos en las siguientes semanas a ya tener transmisiones locales y vamos a tener que hacer pruebas en general a todas las personas que tengan los síntomas compatibles con el coronavirus, sobre todo, uno, para aislarlos y evitar el contagio, y dos, lo que hemos venido diciendo que es muy importante, no superar la capacidad instalada del sistema de salud. En la gráfica podemos ver, en la línea punteada, esa línea es una representación de la capacidad instalada de personas que tiene para atender el sistema de salud. Si rebasamos esa línea, es ahí arriba de esa línea cuando la curva empieza a hacer el contagio exponencial, es decir, porque se deja de atender adecuadamente a las personas y las personas mismas empiezan a contagiar a más personas y obviamente no tenemos la capacidad para atender a las personas graves, que es ahí cuando aumenta mucho la mortalidad, cosa que estamos viendo desafortunadamente ahorita en el gobierno de Italia. Lo que queremos es, uno, evitar que esa curva se crezca de manera exponencial para no superar la capacidad instalada de los hospitales. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con pruebas y con pruebas. Realizar muchas pruebas de laboratorio a gente que tenga síntomas y que sean casos sospechosos. Uno, medidas drásticas de aislamiento. Y dos, tenemos que aumentar la capacidad instalada, es decir,
prever que vamos a entrar en una crisis y empezar a adecuar los hospitales para pues esta emergencia que pues nos va a llegar, no sabemos a qué grado, pero bueno, pues estamos aprendiendo y tenemos que aprender de los otros países. Pues básicamente eso quería yo comentar hoy. Tenemos que aumentar las pruebas y aumentar las pruebas. Punto. Aumentar las pruebas hasta un punto en el que tengamos una idea del tamaño del animal que estamos enfrentando. Claro. Esto implica costo. ¿Cuánto cuesta una prueba? Yo ya estoy en pláticas, de hecho aquí en el consultorio yo personalmente he tomado 2 pruebas, un laboratorio me capacitó porque obviamente pues queremos que las personas que tienen pues síntomas y que tienen el antecedente de viaje pues tengan esa certidumbre si tienen o no la enfermedad. Pues está alrededor de, es muy variable el precio, pero entre 3,500 pesos, esperemos que baje un poco, 2,500 a 3,500 pesos, más o menos en el sector privado. Obviamente en el sector público va a ser mucho más barata, pero el sistema de salud ya autorizó a varios laboratorios con muchos años de experiencia para que realicen estas pruebas, ya que esperamos tener una demanda pues de proporciones altas en las siguientes semanas. Gracias, Pedro. Entiendo que ya se te han a ti presentado casos que han dado positivo, ¿eh? No, aún no. Afortunadamente 2 casos que tomamos la prueba fueron negativos, pero bueno, el sector salud es casi inevitable que tengamos contacto con casos. Obviamente pues hay que cuidarnos, pero siempre teniendo la responsabilidad de estar pues atendiendo a los pacientes con pues todas nuestras ganas y todas nuestras fuerzas, y obviamente pues tenemos mucho riesgo de contagiarnos, pero pues a esto nos dedicamos y para esto nos comprometimos, y pues tenemos que seguir trabajando con todas nuestras ganas y con todas nuestras fuerzas, ahora más que nunca. Gracias por este reporte, Pedro, y estaré muy en contacto contigo. Central FM